Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Jack. Hoy les voy a contar una historia. El hombre perdido en el desierto. Una vez, un hombre se perdió en el desierto. El agua en su cantina se había terminado 2 días atrás. Él entendía que si no encontraba agua pronto, él seguramente moriría. En ese instante, el hombre vio una pequeña cabaña en el horizonte. Pensó por un momento que podría ser una alucinación, pero no tenía otra opción. Emprendió su camino en dirección a esta. A medida que se acercaba, se dio cuenta que la cabaña era real. Llegó allí y cuando abrió la puerta, se percató que la cabaña no estaba ocupada y parecía estar abandonada hacía mucho tiempo. El hombre vio en cada rincón, esperando encontrar agua. Sorprendido, vio una bomba de agua manual, la cual estaba conectada con tuberías a través del suelo, posiblemente a una fuente de agua subterránea. El hombre empezó a trabajar laboriosamente para sacar el precioso líquido, pero no salía agua. Siguió intentándolo, pero nada sucedía. Al final, el cansancio y la frustración hicieron que se rindiera en su cometido. Sintió así como si fuese a morir. Allí, desesperanzado, se dio cuenta de una pequeña botella en una esquina de la cabaña. Estaba llena de agua y asegurada con un corcho. Rápidamente agarró la botellita y estaba a punto de beber el agua de golpe, cuando la presencia de un pedacito de papel pegado en la botella se hizo notar. Usa esta agua para activar la bomba manualmente. No olvides llenar la botellita de nuevo cuando termines. Estaba escrito en el papel. El hombre fue ofrecido por el destino 2 caminos: seguir las instrucciones y esperar que funcionaran, o ignorarlas sin importar las consecuencias. Este dilema aumentó su angustia en este momento de desesperación. Pausó y pensando para sí mismo, ¿qué debo hacer? Si uso el agua, ¿qué me asegura que la bomba funcionará? ¿Qué pasará si la bomba no funciona? ¿Qué tal si la reserva subterránea de agua se ha secado hace mucho tiempo? Aunque las instrucciones sean correctas, ¿tomo ese riesgo? Si de cualquier forma las instrucciones fuesen falsas, entonces verter el agua sería simplemente tirar su última esperanza del precioso líquido. Así, cerró los ojos, dijo sus oraciones y con manos temblorosas vertió el agua en el aparato y empezó a trabajar en él. Un rato después, escuchó un borboteo y momentos después, el agua salió derramándose efusivamente, proveyendo muchísimo más que cualquier cantidad de agua que él pudiera utilizar. Bebió hasta la saciedad, se refrescó, llenó su cantina y rellenó la botellita poniendo el corcho de vuelta en su lugar. Después de sentirse mucho mejor, observó detenidamente alrededor de la cabaña. Encontró un mapa de la región y un lápiz. Haciendo sus cálculos, se dio cuenta que todavía había un largo camino por recorrer hasta la próxima villa. Pero al menos ahora sabía exactamente dónde estaba y en qué dirección ir. Antes de irse de este lugar para nunca más regresar,
Puso la botellita de vuelta y escribió lo siguiente en las instrucciones. Créelo, sí funciona. Recuerda en mantener la fe. Hola, soy Jack. Si te gustó esta historia y la quieres compartir con alguien, simplemente dale a me gusta y compártela en tus redes sociales.